Bienvenidos, niños perdidos. Bienvenidos, niños perdidos. Bienvenidos, niños perdidos. Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... Está prohibido crecer. Bien, excursionistas, ¡arriba! Despertad y no os olvidéis los descansos, porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿O dónde pensabais que estábamos? ¿En Miami? Hoy vamos a hablar de Groundhog Day, o como se conoció en España, Atrapado en el Tiempo. ¡Sí, el día del topo! La vida tiene un modo curioso de repetirse. ¿Qué es lo que has hecho hoy? Lo de siempre. De entre todas las tradiciones que el cine americano nos ha enseñado, la más divertida es, inconfundiblemente, el Día de la Marmota. Pero, ¿de dónde surge esta tradición? El Día de la Marmota se celebra el 2 de febrero en Estados Unidos y Canadá. La más popular es la que se realiza en Punxsutawney, en Pensilvania, donde una marmota llamada Phil es sacada del abrigo de su madriguera en un tronco de un árbol. Según la tradición, si Phil ve su sombra, habrá 6 semanas más de invierno en Norteamérica. Si por el contrario no la ve, la primavera llegará pronto. La tradición del Día de la Marmota tiene orígenes religiosos. Todo comenzó con la celebración del Día de la Candelaria, una fecha festiva para la tradición cristiana, en donde los sacerdotes bendecían unas velas y las repartían. Los participantes tenían la creencia que si el cielo estaba despejado ese día, el invierno sería largo. Los romanos llevaron su tradición a los alemanes, quienes concluyeron que si ese día salía el sol, un erizo podría ver su sombra, y eso significaría que habría 6 semanas más de frío o un segundo invierno. Más tarde, los alemanes que inmigraron a Pensilvania llevaron esa tradición con ellos a ese estado, donde las marmotas habitan en muchas partes. Fue entonces cuando la marmota sustituyó al erizo como pronosticadora meteorológica. Punxsutawney Phil, el meteorólogo más famoso del mundo, la marmota. Con una tradición tan surrealista, solo era cuestión de tiempo que Hollywood se fijara en ella para hacer alguna película. Pues bien, el Día de la Marmota es el telón de fondo que utiliza Atrapado en el Tiempo. Un clásico de los 90 que es perfecta para ver los días que hace muchísimo frío y que estamos cansados de la rutina y que pensamos que cada día es igual al anterior. La idea surgió de la mente de Harold Ramis, director de, entre otras películas, Cazafantasmas, y Danny Rubin. Este último reconoció que para escribir el libreto de Atrapado en el Tiempo se inspiró en la novela fantástica Entrevista con el vampiro, ya que se imaginó cómo sería vivir para siempre. Estos dos escritores reconocen que también se inspiraron en un corto llamado 1201 PM. Incluso reconocieron que se basaron en la obra de Friedrich Nietzsche, titulada Gaia Ciencia. En esta, un hombre revive el mismo día continuamente. Cuando Harold Ramis y Danny Rubin estaban escribiendo el guión, el primer actor que pensaron para interpretar al protagonista fue Tom Hanks. Este todavía no había dado el salto al cine dramático, y en aquella época estaba considerado uno de los mejores actores cómicos del momento. Finalmente descartaron al actor Tom Hanks porque pensaban que este era demasiado agradable para interpretar a Phil Connors, el protagonista. Después de esto, barajaron otros nombres como Chevy Chase, Steve Martin o incluso John Travolta. Todos estos actores fueron descartados, ya que los escritores veían que no tenían el perfil que buscaban. Querían que Phil Connors fuera interpretado por un actor que pareciera cínico, amargado,
pero sobre todo que pareciera que estaba harto de sí mismo. Finalmente, Ramis decidió apostar por un amigo suyo con el que ya había trabajado en Cazafantasmas, Bill Murray. Tal y como es presentado el personaje principal, queda claro que se cree el ombligo del mundo. Soy una celebridad en una emergencia. Desprecia y se burla de los demás. No sé a qué se refiere. Juegue conmigo, gordinflón. Es gruñón y antipático. Entro a la de 3, 2, 1... Y para colmo de males, su ego es inmenso. Nunca podría amar a alguien como tú, Phil, porque tú jamás amarías a nadie que no fueras tú mismo. Parecía un papel hecho expresamente para el actor Bill Murray. Años más tarde, este reconoció que le fue muy sencillo interpretarlo, ya que casi no tuvo que actuar. Se dice que el ego de Bill Murray era igual o muy parecido al de Phil. Eso no es cierto, yo ni siquiera me gusto. Imaginaos si el ego de Bill Murray era grande, que como Harold Ramis no había escogido como primera opción a Murray, este se enfadó tanto que aunque fuera de la pantalla eran amigos, dejaron de hablarse durante 20 años. Las discusiones no fueron solo por la pataleta de Murray por no haber sido la primera opción, sino que fueron más allá. Murray quería dar a la película un toque mucho más filosófico, mientras que el director quería que la película fuera una comedia. Sí. Apuesto que él se desvíe primero. Para dar la réplica a Bill Murray, se escogió a una actriz que en los años 90 estaba muy de moda, pero que con los años poco a poco fue desapareciendo del cine hollywoodiense. Esta era Andie MacDowell. Esta no solo hace el papel de actriz secundaria, sino que hace el papel del espectador. Va viendo la evolución que va teniendo Phil. ¡Basta! Y poco a poco se va enamorando de él. Yo también soy feliz. La historia de la película es de sobras conocida. Nos presentan a Phil Connors, un presentador del tiempo que está harto de su trabajo y de su vida. ¿Quieres hacer otra toma sin el sarcasmo? Ya lo tenemos, así que vámonos. Va a presenciar el Día de la Marmota. Mañana es el día de la marmota y voy a ir a Pansatoni, al festival de la marmota más antiguo de nuestro país. La única obsesión de Phil es que se acabe ese día y poder volver a su casa. ¿Se va a marchar hoy, señor Connors? La probabilidad de marcha hoy es del 100%. La única obsesión de Phil es que se acabe ese día y poder volver a su casa. ¿Se va a marchar hoy, señor Connors? La probabilidad de marcha hoy es del 80%. Del 70 al 80. Para sorpresa de este, cuando se despierta al día siguiente, ve que el Día de la Marmota se vuelve a repetir. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota, hoy. Al principio, vemos como Phil no entiende qué le sucede e intenta solucionarlo sin conseguirlo. Luego, asume que ese día se va a repetir eternamente y entra en una gran depresión repitiendo todos los errores o incluso portándose peor. No hagamos esperar a nuestro público. Finalmente, se da cuenta que de la única forma para poder salir de ese bucle es solucionar todas las cosas malas que tiene y hace y convertirse en una persona mejor. Increíble. Es hermosa. ¿Cómo la has hecho? Conozco tu cara tan bien que podría esculpirla con los ojos cerrados. La cinta, en muchos casos, puede compararse con la vida real, ya que muchas veces nos encontramos con días muy rutinarios y que nos parecen que son muy parecidos o igual que el anterior. Pero el mensaje de esta película es muy potente, ya que nos dice que aunque un día sea malo o parezca muy repetitivo, no es el día que sea malo, sino nuestra forma de afrontarlo lo que hace que ese día cambie. Imaginaos si el guión de esta película es bueno, que en 1993 ganó el BAFTA a Mejor Guión. Para aquellos que no lo sepáis, los BAFTA son unos premios que otorgan la Academia Británica de Artes Cinematográficas y de la Televisión. Es decir, serían como los Oscars, pero por parte del Reino Unido. Esta es una película increíble. Tiene un guión perfecto, al que no le sobra nada. Un actor en estado de gracia. Para mí, personalmente, es la mejor actuación de Bill Murray. Pero me gustaría que me dejarais en comentarios cuál es vuestra película favorita de Bill Murray. Es una película perfecta para ver en familia. Os aseguro que no han pasado los años, las bromas siguen muy frescas y gustará a grandes y pequeños.
Y ahora vamos a la sección que más os gusta. ¡Curiosidades! ¡Curiosidades! Durante la escritura del guión se llegó a plantear que como el personaje de Phil estaba tan cansado del bucle temporal, llegará a cometer incluso algún asesinato. Es más, como Phil estaba tan cansado del Día de la Marmota, se llegó a escribir en un guión primario que fuera donde vivía la marmota y la asesinara ahogándola. Esto se descartó porque no quería destruirse la moraleja optimista de la película. Desde el 2007, Atrapado en el Tiempo está incluida en el Registro Nacional de Cinematografía de Estados Unidos, una selección anual que se hace desde 1988 en el que escogen películas que deben ser guardadas y conservadas para siempre. Es decir, se consideran obras de arte que tienen que perdurar durante toda la vida. Lo que para los demás pasa en un solo día, para Phil Connors es una eternidad. Pero cuando hablamos de eternidad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando concretamente? Os lo explico. Harold Ramis al principio explicó que toda la historia y los bucles temporales duraban 10 años, pero con el tiempo acabó reconociendo que no eran realmente 10 años, sino que Phil Connors estuvo entre 30 y 40 años repitiendo el mismo día. Eso sí, en la película solo vemos que el día se repite 38 veces. Mientras duró su maldición, el meteorólogo Phil tuvo muchísimo tiempo para aprenderse de memoria la rapsodia sobre un tema de Paganini del compositor Sergei Rachmaninoff. Murray decidió memorizar dicho tema y tocarlo él mismo, sin utilizar ningún tipo de doble. Él no tenía ninguna clase de aprendizaje. Él no tenía ningún conocimiento de música, así que acabó aprendiéndose de oído el fragmento que iba a tocar en la película. Os he comentado que Bill Murray discutió muchísimo con Harold Ramis, director de la película, porque quería darle un enfoque más filosófico. Es verdad que la película tiene varias lecturas, tanto religiosas como filosóficas, o eso pensaban los responsables del ciclo El Dios Oculto, Cine y Fe, que proyectaron esta misma película en 2003 en el MoMA de Nueva York. Es más, el director de la película, que por cierto era agnóstico y explicó que nunca había querido dar una segunda lectura religiosa en esta película, explicó que había recibido multitud de cartas de budistas, teólogos religiosos y judíos donde explicaban que el viaje de Phil era una metáfora hacia la perfección de su alma. Esta película es una fábula existencial, social y sentimental, pero por encima de todo es una película endiabladamente divertida y entretenida. Como os he comentado, esta película tiene grandes actuaciones, pero por encima de todo destaca su increíble guión. Por eso mismo, este está considerado por el Sindicato de Guionistas Americanos como el 27º mejor guión en la historia del cine. Os aseguro que si la volvéis a ver os va a encantar y vais a recordar una pequeña joya del cine. Si la queréis revisitar, aquí en España la tenemos en Filmin. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos, suscribíos y dadle a la campanilla para que os avise de que hay nuevo vídeo. Y nos vemos el próximo viernes en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.